Nace un 13 de febrero de 1912, cuando el Perú todavía respira con el pecho apretado de una república que se moderniza a golpes, con 1900 ferrocarriles y telégrafos por un lado, y con haciendas, gamonales y cuarteles por el otro. Luis Heysen Inchaustegui llega al mundo en una época en la que la política no es un debate de salón, es una puerta pesada que se cierra, con cerrojo, se abre con patada, y a veces se queda entornada apenas lo suficiente para que pase un papel doblado, una consigna, un nombre escrito a lápiz. El país que lo ve crecer es un país de contrastes ásperos. En Lima, el centro se ilumina con electricidad y se llena de tranvías. En provincias, la noche sigue siendo de lámpara y de silencio, y el Estado es una presencia lejana que aparece más como juez o como cobrador que como escuela o hospital. La economía se engancha al vaivén del mercado mundial. Cuando el precio de las exportaciones sube, la ciudad se engorda. Cuando cae, el hambre se vuelve conversación cotidiana, y en el fondo, como un rumor que nunca se apaga, está la sensación de que la república es frágil, de que el orden puede cambiar de manos en una madrugada. Luis Heysen crece en ese clima. Su generación aprende temprano que la palabra legalidad es elástica, que hoy se imprime un periódico y mañana se lo confisca, que hoy se abre un local partidario y mañana lo clausuran con un sello y 2 policías, que hoy se vota y mañana se gobierna por decreto. La puerta, siempre la puerta, la del comité, la de la imprenta, la de la comisaría, la del despacho ministerial, cambia de edificio, no de lógica. Cuando Luis es niño, el Perú atraviesa el final de la llamada República Aristocrática y el ascenso de nuevas tensiones sociales. La vieja élite civilista, acostumbrada a administrar el Estado como si fuera una extensión de sus clubes y sus haciendas, empieza a sentir el empuje de una sociedad que se mueve. Obreros urbanos, estudiantes, empleados, migrantes internos. En 1919, Augusto B. Leguía toma el poder y abre el largo ciclo del oncenio. Modernización, obras públicas, endeudamiento, un Estado que se expande, y al mismo tiempo control político, vigilancia, persecución de opositores. Para un muchacho que se forma mirando el mundo adulto, la lección es clara. El progreso puede venir con uniforme o con decreto. La modernidad no garantiza libertad. En esos años, la universidad y los colegios se vuelven semilleros de discusión. Se habla de la reforma universitaria, de derechos sociales, de la necesidad de un país menos oligárquico, y desde el exilio, desde México primero, y luego desde otros puntos del continente, un joven líder llamado Víctor Raúl Haya de la Torre empieza a construir algo que no se parece a los partidos tradicionales. Una organización con vocación continental, con lenguaje de masas, con símbolos, con disciplina. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, nace como idea en 1924 y se convierte en partido peruano en 1930. Para muchos es esperanza, para otros amenaza. Luis Heysen entra a la juventud en el momento exacto en que el Perú se sacude. En 1929 estalla la crisis mundial. El modelo exportador se resiente. El oncenio se desgasta. En 1930, Leguía cae. Y con la caída, el país se llena de juntas, de pronunciamientos, de promesas de elecciones, de miedo a la anarquía. Es un Perú que cambia de manos con rapidez, como si nadie pudiera sostener el timón demasiado tiempo. En ese torbellino, el aprismo se convierte en una fuerza real. Organiza, convoca, imprime, marcha y también provoca reacción. El Estado, los militares, los sectores conservadores lo miran como un enemigo interno, como una maquinaria, capaz de incendiar el orden. Para un joven como Heysen, la política deja de ser un asunto lejano, se vuelve oficio. Y el oficio se aprende con el cuerpo. Reuniones discretas, lectura de panfletos, discusión interminable sobre táctica y doctrina, y esa sensación de estar entrando a una familia que exige todo. El APRA no es solo un partido, es una identidad total. Se canta, se memoriza, se obedece, se vive. La década de 1930 es el bautismo de fuego para cualquiera que se acerque al aprismo. En 1931, con elecciones en el horizonte, el país se polariza. Haya de la Torre compite y pierde frente a Luis Miguel Sánchez Cerro, en un clima de acusaciones, violencia y sospechas. El aprismo denuncia fraude, el gobierno denuncia conspiración, y el Perú se parte en dos. Los que ven al APRA como la voz de los de abajo
y los que lo ven como una amenaza revolucionaria. En 1932, la tensión estalla con la insurrección de Trujillo, un episodio que marcará por décadas la relación entre el Estado y el laicado. Aprismo, represión brutal, ejecuciones, cárcel, proscripción. Desde entonces, para muchos gobiernos, aprista se vuelve sinónimo de peligroso. En ese Perú, militar en el APRA no es una actividad extracurricular, es una decisión que te puede costar la libertad, o el trabajo, o el pasaporte, o la vida. Y sin embargo, miles se suman, porque el partido ofrece algo que el Estado no da: pertenencia, horizonte, una explicación del país y una promesa de justicia social. Heysen se forma en esa escuela, aprende que la palabra pública tiene precio, que un discurso puede abrir puertas, o cerrarlas de golpe. Los años pasan, y el joven militante se va convirtiendo en cuadro. En el aprismo, eso significa disciplina, capacidad de organización, lealtad probada. No basta con simpatizar, hay que sostener. Hay que estar cuando el local está abierto y cuando está clausurado, cuando hay elecciones y cuando hay persecución, cuando el periódico circula y cuando la imprenta está bajo vigilancia. El partido, acosado, desarrolla una cultura de resistencia. Claves, redes, casas seguras, solidaridad con presos, apoyo a familias. Y también desarrolla una cultura de hierro, jerarquías, obediencia, sanciones internas. La clandestinidad no solo protege, también moldea. Heysen vive su juventud en un país donde el poder cambia de manos con violencia. Sánchez Cerro es asesinado en 1933, entra Óscar R. Benavides, con promesa de pacificación, pero la proscripción aprista se mantiene. El Estado se acostumbra a gobernar con estados de excepción. La policía política se vuelve rutina, los expedientes se acumulan, la sospecha se institucionaliza, y en ese ambiente el aprismo aprende a sobrevivir como una organización perseguida. Se repliega, se infiltra, se reorganiza, la puerta se cierra, se busca otra puerta. Para entender lo que significa esa vida, hay que imaginar lo cotidiano, no la gran escena del mitin, sino el día a día. El militante que sale de casa sin saber si volverá. La madre que guarda papeles en el fondo de un ropero. El estudiante que cambia de ruta para evitar una esquina. El dirigente que aprende a hablar en voz baja y a mirar por encima del hombro. El Perú de los años 30 y 40 es un país donde la política se escucha en la radio. Sí, pero también se susurra en patios interiores, donde una libreta de direcciones puede ser un arma, donde un carnet puede ser condena. Heysen, como tantos apristas, se mueve en ese filo y al mismo tiempo se forma para algo más que la resistencia. Se forma para la institucionalidad que todavía no llega, pero que el partido imagina como destino, porque el APRA, pese a la persecución, no renuncia a la idea de ser gobierno, de ser Estado, y ahí aparece una contradicción que marcará a Heysen. Militante de un movimiento de masas, con retórica transformadora, pero con una vocación profunda por las formas institucionales. No es el tipo de político que solo sabe agitar. También aprende a redactar, a negociar, a sostener una línea en medio del caos. En 1939 llega Manuel Prado Ugarteche al poder. El mundo está al borde de la guerra, y el Perú no es una isla. La Segunda Guerra Mundial reordena economías, alianzas, discursos. En América Latina, el miedo al comunismo y el deseo de estabilidad se mezclan con demandas sociales. En el Perú, el aprismo sigue siendo un problema sin resolver. Demasiado grande para ignorarlo, demasiado temido para aceptarlo plenamente. La proscripción y la vigilancia continúan, aunque con matices, y en ese juego de aperturas parciales y cierres bruscos, los dirigentes apristas aprenden un arte difícil. Avanzar sin exponerse demasiado, hablar sin dar al Estado el pretexto perfecto. Heysen se va consolidando como figura dentro de esa maquinaria. No es casualidad que con el tiempo su nombre aparezca asociado a tareas de representación y de conducción. El partido necesita gente capaz de sostener la moral en tiempos malos y de dar forma a la acción cuando se abre una rendija, y esa rendija, en el Perú, nunca es permanente. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Como una puerta golpeada por el viento, en 1945 el país vive un giro. Se forma el Frente Democrático Nacional y José Luis Bustamante y Rivero llega a la presidencia con apoyo aprista. Para el APRA es un momento histórico. Después de años de persecución, la posibilidad de influir legalmente en el gobierno, para el Estado, es un experimento peligroso.
integrar a una fuerza que durante años fue tratada como subversiva, para los apristas es la prueba de fuego. Pasar de la épica de la resistencia a la rutina del poder, con ministerios, con Congreso, con prensa, con responsabilidades, y para alguien como Heysen, formado en la disciplina y la palabra, es el inicio de otra etapa, la de convertir la militancia en oficio público. Pero incluso en ese momento de apertura, la sospecha no desaparece, se transforma. Los adversarios del aprismo, sectores militares, conservadores, parte de la élite económica, ven en la presencia aprista una amenaza a la estabilidad. El gobierno de Bustamante se desgasta entre conflictos sociales, presiones, huelgas, acusaciones de infiltración. La convivencia es tensa. La puerta está abierta, sí, pero con guardias en el umbral. En 1948, el golpe de Manuel A. Odría cierra esa puerta de un portazo. El aprismo vuelve a la ilegalidad, vuelven las detenciones, el exilio, la persecución sistemática, y el país entra en otro ciclo de gobierno autoritario. Para los apristas es la confirmación de una verdad amarga. Cada apertura puede ser breve y irreversible. Para Heysen y su generación significa otra vez lo mismo. Reorganizarse, resistir, sobrevivir. La biografía de un dirigente aprista no se mide solo por cargos. Se mide por los años en que el cargo es imposible. Y sin embargo, incluso antes de llegar a los grandes títulos, senador, presidente del Senado, diplomático, hay una construcción lenta, casi artesanal, de reputación interna. Heysen se vuelve un hombre de confianza. En un partido perseguido, la confianza es moneda dura. No se gana con discursos brillantes solamente, se gana con constancia, con discreción, con capacidad de sostener redes, porque cuando el Estado clausura un comité, lo que queda es la red humana. ¿Quién aloja a quién? ¿Quién consigue un abogado? ¿Quién lleva un mensaje? ¿Quién mantiene viva la organización sin que se note? La política peruana de mediados del siglo XX es un tablero donde los militares tienen un peso decisivo. No siempre gobiernan directamente, pero siempre están cerca, y el aprismo, por su historia y su capacidad de movilización, es visto como un actor que puede desbordar el control. Esa percepción alimenta la lógica de la proscripción. Mantener al APRA fuera del juego formal para preservar el orden, pero esa misma proscripción tiene un efecto paradójico. Fortalece la identidad aprista, la vuelve más cerrada, más disciplinada, más resistente. Heysen se forma en ese hierro. En esos años, la palabra dirigente no significa solo aparecer en público. Muchas veces significa lo contrario, saber desaparecer, saber cuándo callar, saber cuándo salir del país, saber cuándo quedarse. El exilio, para los apristas, no es un episodio excepcional, es una herramienta de supervivencia, y aunque la biografía completa de Heysen incluirá misiones y representación exterior, en su juventud y primera madurez, el exterior es para muchos refugio forzado, aeropuertos, puertos, pasaportes, sellos, otra puerta, la de migraciones, la del consulado, la del barco que se aleja. Pero incluso cuando el cuerpo está fuera, la política sigue dentro. El aprismo construye redes transnacionales, contactos en otros países, solidaridad, prensa en el exilio, coordinación. La idea original de Haya de la Torre, un movimiento con dimensión americana, se vuelve práctica. El exilio obliga a pensar en clave continental. Heysen, como cuadro del partido, aprende a moverse en ese mapa. Aprende que la política no es solo plaza pública, también es carta, reunión discreta, conversación en un café donde nadie debe levantar la voz. Mientras tanto, el Perú cambia. La migración del campo a la ciudad se acelera. Lima crece, se desborda, se llena de barriadas. La sociedad se vuelve más compleja, aparecen nuevas capas medias, nuevos sindicatos, nuevas demandas, y el Estado, a veces, responde con reformas, otras con represión. En ese país que se urbaniza y se tensiona, el aprismo sigue siendo una fuerza latente, incluso cuando está prohibido, y Heysen, como tantos, vive esa paradoja, pertenecer a un partido que es masivo y al mismo tiempo ilegal. La formación política de Heysen no ocurre en un vacío. Ocurre en un Perú donde la prensa es campo de batalla, donde un editorial puede costar una clausura, donde los periódicos cambian de dueño, de línea, de tono, según el viento del poder. La palabra escrita es arma y es prueba, y el aprismo, que siempre entendió el valor de la propaganda y la comunicación, invierte en periódicos, en hojas volantes, en discursos.
Heisen se mueve en ese mundo donde la retórica no es adorno. Es herramienta de organización. La frase correcta puede encender una célula. La frase imprudente puede llevar a la cárcel. Y la cárcel, en el Perú de esos años, no es un concepto abstracto. Es un lugar concreto, con humedad, con hacinamiento, con interrogatorios. Es la comisaría de barrio y es el penal. Es el traslado nocturno. Es la visita familiar con paquetes de comida. Es el abogado que espera horas para ver a su defendido. Para un aprista, la cárcel es casi un rito de paso. No porque se busque, sino porque se asume como posibilidad permanente. Heisen crece con esa sombra, y esa sombra, lejos de quebrarlo, lo entrena. Hay algo más. El aprismo no solo pelea contra el Estado, también pelea contra el tiempo, porque cada generación de militantes envejece en la espera de una normalidad que no llega. Los años pasan entre proscripciones y aperturas, entre elecciones prometidas y golpes consumados, entre legalidad parcial y clandestinidad total, y en ese desgaste muchos se queman, se cansan, se van. Los que quedan, los que llegan a ser dirigentes nacionales, parlamentarios, diplomáticos, suelen ser los que aprendieron a administrar la paciencia como si fuera un recurso político. Heisen es uno de esos. En la primera etapa de su vida pública, lo que se ve no es todavía el brillo del hemiciclo ni la solemnidad de la banda protocolar. Lo que se ve es el trabajo de base, la construcción de presencia, la consolidación dentro de una organización que exige coherencia y sacrificio. Se aprende a hablar para convencer, sí, pero también a hablar para mantener unido al grupo. Se aprende a negociar, pero sin que parezca traición. Se aprende a moverse en un país donde la línea entre adversario y enemigo puede borrarse en cualquier momento. Y el Perú, mientras tanto, sigue girando sobre su propio eje de inestabilidad. Odría gobierna con mano dura en los años 50, con crecimiento económico y obras, pero con represión política. El aprismo, proscrito, se reorganiza como puede. La sociedad se moderniza a su manera. Más carreteras, más comercio, más migración, más desigualdad visible. En ese contexto, el dirigente aprista tiene que ser dos cosas a la vez: guardián de la memoria de la persecución y operador de un futuro posible. Heisen se va perfilando como alguien capaz de habitar esa doble condición. La puerta cerrada no es solo metáfora, es experiencia física. Es el local que un día amanece con candado y con un papel pegado que dice clausurado. Es la imprenta que deja de funcionar porque la policía se llevó las planchas. Es el teatro donde se iba a hacer un acto y de pronto aparece una orden que lo prohíbe. Es el aula universitaria donde se discutía política y de pronto entra un agente a tomar nombres. Es el despacho donde se iba a presentar un documento y el funcionario, sin levantar la vista, dice que no puede recibirlo. Y luego, años después, esa misma lógica se repite en otro lugar. El aeropuerto, el control migratorio, el pasaporte retenido, la puerta cambia de marco, pero sigue siendo puerta. En medio de esa dureza, el aprismo también construye una estética y una liturgia. Símbolos, himnos, fechas, mártires, la memoria de Trujillo 1932, la persecución, los caídos, los presos, todo eso alimenta una identidad que no se disuelve con facilidad. Heisen se forma en esa cultura, y esa cultura, a su vez, lo prepara para algo que parece contradictorio. Para ser, algún día, parte de la institucionalidad del Estado, porque el aprismo, pese a su épica, siempre quiso ser gobierno. No solo protesta, gobierno, esa tensión entre la calle y el hemiciclo, entre la clandestinidad y el protocolo, empieza a dibujarse desde temprano en figuras como Heisen. Hay militantes que nacen para la agitación permanente, para el choque frontal, y hay otros que, sin abandonar la lealtad, entienden el valor de las formas, de la negociación, de la palabra medida. Heisen pertenece a esa segunda estirpe, no porque sea tibio, sino porque entiende que en el Perú la supervivencia política a largo plazo exige algo más que valentía. Exige método, y el método en un partido perseguido es casi una ciencia. Cómo mantener comunicación sin exponerse, cómo recaudar fondos sin dejar rastro, cómo sostener una estructura cuando el Estado la quiere desarmar, cómo formar cuadros jóvenes cuando los viejos están presos o exiliados, cómo evitar infiltraciones, cómo responder a provocaciones, cómo decidir cuándo conviene participar en una apertura y cuándo conviene retirarse para no legitimar una trampa. Esas decisiones no se toman en abstracto, se toman con nombres y apellidos, con riesgos reales. Heisen aprende en ese laboratorio
Cuando finalmente, años más tarde, el aprismo vuelva a tener espacios legales y Heisen aparezca en cargos representativos, muchos verán solo la superficie. El político en el Congreso, el senador, el presidente del Senado, pero debajo de esa superficie hay décadas de puertas cerradas, de pasillos oscuros, de reuniones donde se habla en clave, de lealtades probadas, de concesiones inevitables, porque sobrevivir en la política peruana del siglo XX no es solo resistir al enemigo, es resistir a la tentación de romperse por dentro. En su primera etapa, Heisen no es todavía el hombre del Estado, es el hombre del partido, y el partido, en esos años, es una escuela de disciplina y de sacrificio. La vida personal se subordina a la causa, la carrera profesional muchas veces se interrumpe o se adapta, las amistades se filtran por la política, la familia aprende a convivir con ausencias y con silencios, el militante aprende a no decirlo todo, ni siquiera en casa, porque una palabra de más puede ser una denuncia, y una denuncia puede ser una redada. El Perú de mediados de siglo es también un país donde la diplomacia y la política exterior empiezan a tener un peso distinto, en un mundo dividido por la Guerra Fría. Las etiquetas ideológicas se vuelven peligrosas. Ser acusado de comunista puede ser sentencia, ser acusado de conspirador también. El aprismo, que en sus orígenes tuvo un discurso antiimperialista y de justicia social, se mueve en un terreno resbaladizo. Debe defender su identidad sin regalarle al poder el argumento perfecto para aplastarlo. Esa gimnasia ideológica y táctica se aprende con años. Heisen la aprende. Y así, entre el ruido de los golpes de Estado y el murmullo de la organización clandestina, entre la esperanza de una apertura y el miedo a una nueva proscripción, se va construyendo el perfil de Luis Heisen Inchaustegui, un hombre que entra a la política cuando la política es peligrosa, que se forma en un partido que exige disciplina total, que aprende a vivir con la sospecha como si fuera clima, que entiende desde temprano que en el Perú la institucionalidad no es un edificio sólido, sino una puerta que puede cerrarse en cualquier momento. Todavía falta para verlo en el centro del hemiciclo, con la voz resonando en un Senado que pretende ser la Casa de la República. Todavía falta para verlo representar al país en misiones diplomáticas, donde el lenguaje es otro y las formas importan tanto como el contenido. Pero la materia prima de todo eso ya está aquí, en estos años de formación. La resistencia como oficio, la palabra como herramienta, la red como salvavidas, la paciencia como estrategia, y sobre todo esa costumbre de caminar hacia una puerta sin saber si estará abierta, de tocar, de esperar, de escuchar el cerrojo, de volver a tocar. Porque en el Perú de Heisen, la política es eso, una sucesión de umbrales, y el que aprende a cruzarlos sin perder la lealtad, sin perder la cabeza, termina, tarde o temprano, parado en lugares que antes parecían imposibles. En 1948 no cae solo un gobierno, cae una ilusión de normalidad. La puerta que había quedado entreabierta con Bustamante y Rivero se cierra de golpe, con ese sonido seco que no deja dudas. Cerrojo, candado, sello oficial, y detrás la misma palabra que el aprismo aprende a leer como sentencia desde los años 30. Proscripción. Manuel A. Odría toma el poder y el país vuelve a esa respiración contenida, a ese hábito de mirar 2 veces antes de hablar, a esa costumbre de guardar papeles en doble fondo como si la política fuera contrabando. Para un dirigente aprista, el golpe no es una noticia, es un cambio de piel, de la tribuna al susurro, del local partidario al cuarto prestado, del mitin a la cita en una esquina donde nadie se detiene demasiado. Y Luis Heisen, que ya venía moldeado por la persecución anterior, entra en la década odriísta con una certeza amarga. El Estado peruano puede tolerar al APRA como aliado circunstancial, pero lo teme como fuerza autónoma, lo teme por su capacidad de organización, por su disciplina, por su lenguaje de masas, lo teme sobre todo porque el aprismo no es un club, es una red. La red es lo que queda cuando todo lo demás se derrumba, cuando clausuran comités, cuando confiscan imprentas, cuando la policía política se lleva a los más visibles, cuando los periódicos amanecen con espacios en blanco o directamente no amanecen. La red es una lista de nombres que no se escribe, una cadena de favores que no se firma, un sistema de señales que parece paranoia hasta que salva vidas. En esos años, la política se vuelve logística. Conseguir un lugar seguro, mover mensajes,
sostener familias de presos, recaudar dinero, sin dejar rastro, mantener la moral cuando el miedo se vuelve rutina. Odría no inventa la represión, pero la sistematiza. El orden se vuelve doctrina, la seguridad interna, obsesión, y el aprismo, por su historia y por su tamaño, es el enemigo perfecto. Visible, organizado, con memoria de mártires y con capacidad de volver a llenar plazas si le dan un respiro. La respuesta del régimen es cortar el aire, detenciones, destierros, vigilancia, expedientes. Y esa sensación de que el Estado no solo castiga acciones, sino identidades. Ser aprista basta para ser sospechoso. En Lima, la ciudad crece y se endurece. Hay más autos, más comercio, más luces en ciertas avenidas, pero también más barriadas en los bordes. Más gente llegando con lo puesto, más desigualdad a la vista. El régimen presume obras, carreteras, edificios, un progreso que se exhibe como vitrina, pero bajo esa vitrina, la política se vive como clandestinidad, en los cafés del centro, en las bancas de plazas donde se finge hablar de fútbol, en casas donde se baja la voz cuando alguien toca la puerta, siempre la puerta. La del departamento donde se esconde un compañero, la de la comisaría donde se pregunta por un detenido, la del consulado donde se tramita un salvoconducto, la del puerto donde un barco puede ser salida o destierro. Heysen, en ese clima, no puede ser solo orador o figura pública, tiene que ser operador. Y el operador, en un partido perseguido, es alguien que aprende a vivir con dos calendarios. El oficial, el de los feriados y los decretos, y el real, el de las redadas, los cambios de humor del régimen, los rumores que llegan antes que los comunicados. Se aprende a leer el país por señales pequeñas. Un jefe policial trasladado, un periódico que cambia de tono, un ministro que cae, un general que asciende. En el Perú de los 50, esas señales son meteorología política, y el que no las entiende se moja. La clandestinidad no es romántica, es cansancio, es tensión muscular permanente, es dormir con un oído despierto, es caminar con rutas alternativas, es aprender a no llevar nada comprometedor encima, porque cualquier control puede convertirse en detención. Es la vida reducida a lo esencial, confianza, discreción, disciplina, y ahí el aprismo tiene una ventaja y una condena. Ventaja, porque su estructura partidaria, células, comités, jerarquías, permite resistir. Condena, porque esa misma estructura exige obediencia y castiga la desviación. En tiempos de persecución, la unidad se vuelve religión, y Heysen, formado en esa cultura, se convierte en un hombre de línea. No necesariamente el más estridente, pero sí el que sostiene. Sostener significa muchas veces no aparecer, que otros den la cara mientras uno mantiene el hilo, que el nombre propio se vuelva secundario frente a la continuidad de la organización. En un país donde la política se corta con golpes, la continuidad es poder. Y el aprismo, aunque proscrito, no desaparece, se repliega, se adapta, se infiltra en sindicatos, en asociaciones, en espacios donde la vida social sigue funcionando, porque el Estado no puede clausurarlo, todo sin paralizar el país. Se mantiene vivo en la conversación cotidiana, en la memoria de los años de apertura, en la promesa de que algún día la puerta volverá a abrirse, pero esa promesa tiene un precio. El exilio como herramienta, no el exilio literario, de cafés europeos y nostalgia elegante, sino el exilio práctico, de maletas rápidas, de pasaportes que se consiguen con dificultad, de fronteras que se cruzan con el corazón en la garganta. Para muchos apristas, salir del país es la única forma de evitar la cárcel o de seguir trabajando políticamente sin caer en manos del régimen. Y aunque cada biografía tiene sus detalles, el patrón es el mismo. El Estado empuja hacia afuera, y el partido convierte ese afuera en extensión de su lucha. El aprismo, desde su origen, tiene vocación continental. Aya de la Torre lo pensó como movimiento americano, antiimperialista, de justicia social, de integración. En los años de proscripción, esa idea deja de ser consigna y se vuelve infraestructura. Redes en Chile, en Argentina, en México, en Centroamérica. Contactos con partidos, con sindicatos, con intelectuales. Prensa en el exilio. Reuniones discretas en ciudades donde el acento peruano se mezcla con otros acentos y donde la política se discute con la misma intensidad, pero con menos riesgo inmediato de una redada nocturna, y ahí aparece una de las paradojas que marcan a Heysen y a su generación. El dirigente perseguido aprende, por necesidad,
habilidades, que luego serán útiles en la institucionalidad, negociar, representar, hablar con cuidado, entender códigos, construir alianzas. En la clandestinidad se aprende a medir palabras porque una palabra de más puede ser delación. En la diplomacia se miden palabras, porque una palabra de más puede ser incidente, cambia el escenario, no la disciplina. Mientras tanto, el régimen odriista intenta consolidar su legitimidad, hay elecciones controladas, hay un discurso de modernización, hay una narrativa de paz social sostenida por la fuerza. El Perú vive un crecimiento económico ligado a exportaciones y a inversión, y Lima se transforma. Más cemento, más barrios, más tráfico, más contrastes, pero la política sigue siendo un cuarto oscuro, y el aprismo, aunque golpeado, sigue siendo una sombra grande. No se lo ve en el Congreso porque no hay Congreso que lo contenga. Se lo siente en la calle, en el rumor, en la capacidad de movilización latente. En ese tiempo largo, Heysen no solo resiste al Estado, resiste al desgaste interno, porque la proscripción no solo persigue, erosiona, divide, tienta. Hay quienes se cansan, quienes negocian por su cuenta, quienes se alejan para salvar la vida familiar, quienes se radicalizan, quienes se vuelven más pragmáticos. En un partido que exige lealtad, esas diferencias pueden ser veneno. Mantener cohesión es un trabajo diario, casi doméstico. Llamadas discretas, mensajes, reuniones pequeñas donde se discute no solo estrategia, sino ánimo. La política, en clandestinidad, es también psicología colectiva, y el aprismo tiene una particularidad. Su identidad es totalizante, no es solo programa, es pertenencia. Hay símbolos, himnos, fechas, una memoria de persecución que se transmite como herencia. La insurrección de Trujillo de 1932 y su represión brutal siguen siendo un fantasma presente, una advertencia de lo que el Estado puede hacer cuando decide aplastar. Esa memoria no se archiva, se vive, y en los 50, con Odría, esa memoria se reactiva. Otra vez presos, otra vez destierros, otra vez comités clausurados, otra vez la puerta cerrada, pero incluso en la noche más cerrada, el país no se detiene. La sociedad peruana cambia por debajo de la política oficial. La migración interna transforma Lima y otras ciudades, surgen nuevas barriadas, nuevos mercados, nuevas formas de organización popular, los sindicatos se mueven, las universidades hierven, la iglesia, en algunos espacios, empieza a mirar con otros ojos la cuestión social, y el aprismo, aunque ilegal, sigue siendo una referencia para muchos sectores urbanos, no siempre como partido activo, porque la represión lo impide, pero sí como lenguaje, como memoria, como posibilidad. Heysen, en ese contexto, se convierte en un tipo de dirigente que el aprismo necesita desesperadamente. El que puede conectar mundos, el mundo de la militancia dura, que no perdona concesiones, y el mundo de la política posible, que exige pragmatismo, el mundo de la épica partidaria y el mundo de la negociación silenciosa, porque incluso bajo Odría, incluso con proscripción, hay momentos en que el régimen tantea, conversa, mide, no por generosidad, sino por cálculo. El Estado peruano, a veces, no sabe qué hacer con el aprismo. Si aplastarlo del todo, arriesgando convertirlo en mito invencible, o permitirle respirar, arriesgando que vuelva a ser mayoría. En 1956 el ciclo cambia. Odría deja el poder y se abre una transición. Manuel Prado Ugarteche vuelve a la presidencia. Y con ese cambio, el país entra en una etapa que muchos recuerdan como convivencia. Una legalización parcial, un reacomodo, un intento de integrar al aprismo al juego político sin entregarle el control. Para los apristas, después de años de clandestinidad, es como ver una rendija de luz, pero la rendija no es puerta abierta, es una puerta entornada, con condiciones, con vigilancia, con la sospecha intacta. La convivencia no es un abrazo, es un pacto incómodo. El aprismo busca recuperar legalidad, presencia, capacidad de actuar sin que cada reunión sea delito. El gobierno busca estabilidad, apoyo parlamentario, control social. Y en medio, la memoria de la persecución no desaparece. Se sienta a la mesa, porque ¿cómo confiar en un Estado que ayer te encarcelaba? ¿Cómo confiar en un partido que ayer te llamaban subversivo? La política peruana, en esos años, se parece a dos boxeadores que aceptan compartir el ring sin golpearse demasiado, pero sin bajar la guardia. Para Heysen, esa etapa es crucial, porque es ahí donde el oficio de resistencia
empieza a transformarse en oficio de institucionalidad. Sin dejar de ser resistencia, se vuelve necesario reaprender la política pública. Hablar en espacios legales, reconstruir comités sin clandestinidad, volver a imprimir, sin esconder la tinta, volver a organizar sin claves. Pero la costumbre de la clandestinidad no se borra de un día para otro. El aprista que sobrevivió a Odría no confía en la apertura como si fuera definitiva. La puerta puede cerrarse otra vez, y esa posibilidad condiciona todo: el tono, la estrategia, las alianzas. Además, la legalidad trae otro tipo de peligro: la fragmentación. Cuando un partido vuelve a la superficie, aparecen ambiciones, disputas, carreras personales. En la clandestinidad, el enemigo externo unifica. En la legalidad, el enemigo interno se vuelve más audible. Heysen, con su perfil de disciplina y método, se vuelve útil como bisagra. Alguien capaz de sostener la línea partidaria sin incendiar puentes, de mantener cohesión sin caer en purgas, de negociar sin que lo acusen de rendición. Pero el Perú no da tregua. A fines de los 50 y comienzos de los 60, el continente entero se recalienta. La Revolución Cubana de 1959 cambia el clima político de América Latina. La Guerra Fría se mete en cada discusión doméstica. Las palabras reforma, revolución, comunismo, subversión, se vuelven etiquetas que justifican apoyos o represiones. En el Perú, donde la cuestión agraria y la desigualdad son heridas abiertas, la presión por cambios crece, y al mismo tiempo crece el miedo de las élites y de los cuarteles a que esos cambios se desborden. El aprismo, que nació con un discurso antiimperialista y popular, se encuentra en una posición compleja. Por un lado, su base social espera transformaciones; por otro, el partido busca ser aceptado como fuerza de gobierno, como actor responsable, no como amenaza. Esa tensión atraviesa a sus dirigentes, y Heysen, que se mueve bien en el terreno de las formas institucionales, encarna esa dualidad. Militante de un movimiento de masas, sí, pero con una inclinación clara hacia el orden parlamentario, hacia la negociación, hacia la palabra medida. En 1962, el país entra en otra crisis electoral: elecciones disputadas, resultados sin mayoría clara, sospechas, maniobras. Y los militares, otra vez, deciden que pueden arbitrar la política con botas. Golpe, junta, suspensión. La puerta vuelve a cerrarse, aunque no con el mismo estruendo de 1948, sino con esa frialdad burocrática que también asusta. Se anula, se posterga, se reorganiza la República. Para el aprismo es la confirmación de que la legalidad peruana sigue siendo provisional. Para Heysen es otro recordatorio de que el oficio no cambia. Resistir, reorganizar, esperar la próxima rendija. En 1963, Fernando Belaúnde Terry llega al poder. Hay un aire de reforma, de modernización democrática, de promesas de integración nacional, pero el sistema sigue tensionado. El aprismo participa, negocia, busca espacio, y sin embargo, la sombra de la proscripción total ya no es la única amenaza. Ahora aparece otra, más difusa, más estructural: la incapacidad del Estado para resolver las demandas sociales profundas, la presión por reforma agraria, la desigualdad que se ve en las barriadas y en el campo, el descontento que crece en sectores militares jóvenes que se sienten llamados a salvar al país de su propia política. Y entonces llega 1968. Otro golpe: Juan Velasco Alvarado y las Fuerzas Armadas toman el poder e inauguran un régimen militar de signo distinto: nacionalista, reformista, con una reforma agraria profunda, con estatizaciones, con un discurso de transformación. Para muchos es un terremoto, para el aprismo es un dilema, porque algunas banderas históricas, antioligarquía, justicia social, reforma, parecen ahora ejecutadas por militares, pero ejecutadas desde arriba, sin el partido, sin el juego democrático, con control autoritario. ¿Cómo se posiciona un movimiento que se pensó como vía popular y política, cuando el Estado militar ocupa parte de su programa y al mismo tiempo limita libertades? En ese dilema, la experiencia de Heysen pesa. Décadas de persecución enseñan a desconfiar del poder, incluso cuando el poder habla el lenguaje de la reforma, y al mismo tiempo, décadas de vocación institucional enseñan a buscar salidas que no sean solo denuncia. El aprismo, bajo Velasco, no es el enemigo número uno como lo fue bajo Odría, pero tampoco es socio. Es un actor vigilado, contenido, a veces tolerado, a veces presionado.
La puerta no está cerrada con candado, pero tampoco está abierta. Está custodiada. La vida política en esos años se desplaza. Menos parlamento, más decretos, menos debate público, más comunicados, menos partidos, más revolución administrada por el Estado. Para un dirigente como Heysen, acostumbrado a la palabra como herramienta, el escenario es extraño. Hay cambios reales en la estructura, agraria y económica, pero hay menos espacio para la política partidaria tradicional, y sin embargo, la red aprista sigue ahí, adaptándose otra vez, porque el partido, como organismo, aprendió a sobrevivir en casi cualquier clima. Dictadura conservadora, convivencia pactada, democracia, frágil, régimen militar reformista. En la clandestinidad de los 50, el enemigo era claro y el método era esconderse. En los 70, el método es más complejo. Mantenerse vivo sin ser absorbido, sin ser neutralizado, sin perder identidad. Y eso exige un tipo de dirigente que entienda matices, que sepa cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo esperar. Heysen pertenece a esa especie rara, la del político que no confunde paciencia con pasividad. La paciencia, en el Perú, es una forma de combate. El país, además, entra en una crisis económica y social hacia mediados de los 70. El proyecto militar se desgasta. Velasco cae en 1975 y lo reemplaza Francisco Morales Bermúdez, que inicia una transición gradual. La palabra retorno empieza a circular. Retorno a la democracia, retorno a elecciones, retorno a una constitución. Y para los partidos, incluido el APRA, eso significa prepararse para volver a la superficie plena. Pero volver después de décadas de puertas que se cierran no es simplemente salir a la calle con banderas, es reconstruir confianza, reorganizar estructuras, actualizar discurso, formar cuadros nuevos, reconciliar generaciones. Heysen, que ha vivido la política como continuidad en medio de rupturas, llega a esa antesala de la transición con un capital invisible. La experiencia de haber sostenido el hilo cuando el hilo se cortaba una y otra vez. En un país donde muchos liderazgos se consumen en un solo ciclo, el dirigente que atraviesa proscripciones, exilios, aperturas y golpes, acumula algo parecido a autoridad moral interna, no necesariamente popularidad masiva. Eso lo dan los mítines, sino respeto de aparato, reconocimiento de quienes saben lo que costó mantener el partido vivo cuando era delito. Y hay un detalle que define a los sobrevivientes de esa época. La relación con el miedo. El miedo no desaparece, se administra, se vuelve parte del oficio. Se aprende a entrar a un edificio mirando salidas, se aprende a no confiar en teléfonos, se aprende a hablar con frases que dicen y no dicen, se aprende a leer silencios. Y cuando llega la apertura, ese miedo no se va como si fuera niebla al sol, se queda en el cuerpo. Se queda en la manera de caminar hacia una puerta, de tocar, de esperar el sonido del cerrojo. Por eso, cuando el Perú se acerca al final de los 70, con la Asamblea Constituyente de 1978 y el horizonte de elecciones generales, el aprismo no llega como un recién llegado, llega como alguien que estuvo siempre, aunque lo quisieran borrar. Y Heysen llega como uno de esos hombres que pueden sentarse en una mesa institucional sin olvidar el sótano donde se reunían cuando la mesa estaba prohibida. Esa memoria lo vuelve útil y al mismo tiempo lo vuelve incómodo para el poder. Porque el poder sabe que hay gente que no se compra, con un cargo, que no se deslumbra con un despacho, porque ya vio demasiadas puertas cerrarse. La clandestinidad y el exilio, al final, no son solo episodios biográficos, son una escuela de Estado al revés. Enseñan cómo funciona la coerción, cómo se fabrica la legalidad a conveniencia, cómo se usa la burocracia como arma. Enseñan que un sello puede ser más violento que un golpe, porque el sello te borra sin sangre, y quien aprende eso, cuando por fin entra al hemiciclo o a una misión oficial, no entra ingenuo, entra con memoria, entra con cicatrices. Louis Heysen atraviesa esos años como quien atraviesa un corredor largo con luces que se apagan y se encienden. A veces hay claridad, una apertura, una elección, un espacio legal. A veces hay oscuridad, proscripción, vigilancia, destierro, y siempre, al final del corredor, una puerta. Algunas veces se abre, otras no, pero él sigue caminando hacia ella, porque en el Perú del siglo XX, para un aprista, la política no es un lugar donde uno se instala, es un umbral que se cruza una y otra vez, con el mismo gesto aprendido en la clandestinidad: tocar, esperar, escuchar, y, si se abre apenas, pasar rápido antes de que vuelva a cerrarse.
En 1978, el Perú vuelve a oler a papel oficial, a tinta fresca, a pasillos donde el eco de los pasos ya no es el de un agente que te sigue, sino el de un ujier que te indica por dónde entrar. Después de una década larga de decretos, uniformes y comunicados, el país se sienta, por fin, a escribir reglas. Asamblea Constituyente, elecciones para constituyentes, campañas que, aún vigiladas por la prudencia, recuperan algo que parecía perdido. La costumbre de hablar en público sin pedir permiso a un cuartel. Para el APRA, ese retorno no es un estreno, es una reaparición. Y para Luis Heysen, que ha vivido la política como una sucesión de puertas que se cierran en la cara y se abren apenas lo suficiente para meter el cuerpo, la constituyente no es solo un evento. Es un tipo de escenario que él conoce por instinto, porque la institucionalidad, cuando llega tarde y llega frágil, exige un oficio particular, no el del tribuno que incendia plazas, el del hombre que sabe contar votos, medir fuerzas, leer reglamentos, sostener acuerdos sin perder la cara ante los suyos. La constituyente de 1978 tiene un protagonista inevitable. Víctor Raúl Haya de la Torre, ya anciano, ya enfermo, pero todavía capaz de ordenar el tablero con una mirada. Haya preside la asamblea. Es un símbolo viviente, el perseguido de los 30, convertido en árbitro de la nueva legalidad, y alrededor de ese símbolo, el aprismo necesita cuadros que no se mareen con el perfume del poder recuperado, que no confundan el aplauso con la victoria definitiva. Heysen pertenece a esa generación que aprendió a desconfiar de los aplausos. Los aplausos pasan, los decretos quedan, y los golpes, cuando llegan, no avisan. En Lima, la política vuelve a ocupar espacios físicos. Locales partidarios que reabren, paredes que se llenan de afiches, imprentas que trabajan sin esconder planchas, radios que vuelven a invitar a dirigentes, pero el país no es el mismo que el de la convivencia de los 50. La ciudad está más grande, más áspera, más desigual a simple vista. Las barriadas ya no son borde, son parte del cuerpo urbano. El tráfico es más denso, el ruido más constante, la ansiedad más visible, y la economía, golpeada por la crisis de los 70, hace que cada promesa política suene acompañada por una pregunta silenciosa. ¿Con qué plata? ¿Con qué Estado? ¿Con qué paciencia social? En ese clima, el APRA llega con su maquinaria histórica, con su disciplina, con su memoria de persecución, pero también con un problema que no se resuelve con himnos. Cómo ser partido de masas y al mismo tiempo partido de gobierno posible, porque el Perú que sale del régimen militar no quiere solo épica, quiere estabilidad, quiere pan, quiere trabajo, quiere que la puerta no se vuelva a cerrar al primer sobresalto. Heysen, que ha pasado años aprendiendo a sobrevivir en la penumbra, entiende algo que a veces se olvida en los retornos democráticos. La institucionalidad no se sostiene con discursos, se sostiene con procedimientos, con comisiones, con agendas, con acuerdos mínimos, con la capacidad de tragarse una frase que en el mitin sería ovación, pero en el hemiciclo sería ruptura, y esa capacidad, que muchos confunden con tibieza, es, en realidad, una forma de resistencia más sofisticada. Resistir la tentación de dinamitar el puente cuando por fin te dejan cruzarlo. La Asamblea Constituyente produce la Constitución de 1979, un texto que intenta equilibrar derechos, estructura del Estado, reglas del juego, y mientras se discute cada artículo, cada coma, el país mira con una mezcla rara de esperanza y escepticismo, porque el Perú ha visto demasiadas constituciones nacer con solemnidad y morir con un golpe. La puerta se abre con ceremonia y se cierra con botas. Esa es la memoria reciente. Esa es la cicatriz. En 1979 muere Haya de la Torre, y con su muerte, el aprismo entra en una transición interna que no es menor. El partido que durante décadas orbitó alrededor de un líder fundador tiene que aprender a funcionar sin él. No es solo un cambio de nombres, es un cambio de gravedad. Se reordenan lealtades, se reacomodan estilos, se redefine el tono, y en ese reordenamiento, figuras con trayectoria larga, con reputación de disciplina, con experiencia en tiempos malos, adquieren un peso particular, porque cuando falta el fundador, el partido busca algo que se parezca a continuidad. Y la continuidad, en el APRA, no es una idea abstracta. Es gente que estuvo cuando era peligroso estar. El retorno pleno a la arena institucional llega con las elecciones generales de 1980. Fernando Belaúnde vuelve a la presidencia
Se reinstala el Congreso. Se reabre el hemiciclo como espacio de disputa legal, de palabra registrada en actas, de votos contados a la vista. Para un país acostumbrado a que la política se decida en cuarteles o en decretos, el simple hecho de que un senador pida la palabra y se la concedan según reglamento tiene algo de milagro administrativo. Y sin embargo, ese milagro es frágil, porque el Perú de 1980 no solo carga con crisis económica y con heridas sociales. Está a punto de entrar en una violencia nueva, distinta, que todavía no se siente en Lima con toda su fuerza, pero que ya empieza a moverse en los márgenes. El Estado vuelve, sí, pero vuelve cansado, vuelve con grietas. Ahí es donde Heysen encaja como pieza de un mecanismo que necesita experiencia. El Senado no es una plaza, es otra cosa. Es un lugar donde la política se vuelve técnica. Dictámenes, interpelaciones, presupuestos, nombramientos, comisiones de relaciones exteriores, de justicia, de economía. Es el lugar donde el país se traduce en papeles, y el que domina ese idioma, el idioma de la formalidad, puede hacer más que el que grita más fuerte. La figura de Heysen, en ese retorno, tiene una cualidad casi paradójica. Es aprista, con todo lo que eso significa en el Perú del siglo XX, pasión, disciplina, memoria de persecución, pero su modo de estar en la política es el del hombre que cree en el procedimiento, en el orden del debate, en la autoridad del cargo, no como fetiche, sino como herramienta, porque para alguien que ha visto al Estado usar la ley como garrote, la respuesta no siempre es despreciar la ley. A veces es ocuparla, llenarla de contenido, obligarla a funcionar de manera pública, visible, verificable. En el Congreso, la puerta cambia de material. Ya no es la puerta de una casa clandestina ni la de una comisaría. Es una puerta de madera pesada, con guardias, con credenciales, con horarios, una puerta que se abre con protocolo, y aún así, el gesto es el mismo. Entrar sabiendo que nada está garantizado, que el país puede volver a girar hacia el autoritarismo si la política se convierte otra vez en guerra de todos contra todos. El APRA, en 1980, no gobierna, está en la oposición. Y esa posición es incómoda por una razón simple. El partido tiene vocación de poder, pero también tiene memoria de proscripción. Entonces, ¿cómo se hace oposición sin alimentar el miedo histórico que las élites y los cuarteles han tenido al aprismo? ¿Cómo se critica al gobierno sin dar excusas a quienes sueñan con cerrar el Congreso? ¿Cómo se mantiene la identidad sin caer en la caricatura del enemigo interno que tantos regímenes usaron para justificar la represión? Heysen, con su estilo, tiende a una oposición que busca ser institucional, dura cuando hace falta, pero cuidadosa con las formas, porque las formas, en un país como el Perú, no son decoración, son barreras, barreras contra el golpe fácil, barreras contra la arbitrariedad, barreras contra el regreso de la noche. En el hemiciclo, la política se vuelve también un teatro de símbolos. Un aprista, hablando desde un escaño legal, no es solo un legislador. Es la prueba de que el Estado, al menos por un momento, tolera lo que antes perseguía, y esa tolerancia no es gratuita. Se negocia, se administra, se cuida. Cada intervención pública de un dirigente aprista de larga trayectoria lleva consigo una doble audiencia. La ciudadanía que escucha y el poder que evalúa. ¿Se están portando? ¿Se están radicalizando? ¿Se están moderando demasiado? En el Perú, esas etiquetas no son solo opiniones, pueden convertirse en pretextos. El trabajo parlamentario, además, tiene una dimensión que rara vez se cuenta con épica, pero que define carreras. La construcción de mayorías. El Senado no funciona por iluminación, funciona por aritmética. Y la aritmética exige conversaciones en pasillos, acuerdos de comisión, concesiones pequeñas que, sumadas, permiten aprobar o bloquear. Heysen, formado en la lógica de la red, esa red que salvó al partido en clandestinidad, entiende que la política institucional también es red, solo que con luz encendida. Antes eran mensajes discretos y citas en esquinas, ahora son reuniones de bancada, coordinaciones con otros grupos, llamadas a ministros, negociaciones sobre textos de ley, y ahí aparece la ambigüedad inevitable. El aprista que durante años fue sospechoso para el Estado, ahora necesita hablar con el Estado todos los días, necesita tratar con ministerios, con Cancillería, con Fuerzas Armadas, con burocracias que antes lo perseguían o lo vigilaban. No se trata de olvidar, se trata de operar, y operar en política siempre deja manchas,
porque cada acuerdo puede ser leído como pragmatismo o como claudicación, según quien lo mire y desde dónde. En esos meses y años, el Perú vive una mezcla de normalidad recuperada y amenaza latente. En el centro de Lima, el Congreso funciona. Los diarios cubren debates, los partidos vuelven a competir, pero en otras zonas del país, la violencia empieza a crecer. Sendero Luminoso inicia su guerra. Al principio, muchos en la capital lo subestiman. Lo leen como brote aislado, como radicalismo universitario, como problema policial. Pero la violencia no pide permiso para escalar, y cuando escala, el Estado tiende a reaccionar con reflejos antiguos. Estados de emergencia, militarización, restricciones. La puerta, otra vez, tiembla en sus bisagras. Para un dirigente como Heysen, que ha visto cómo el miedo puede justificar cualquier cosa, ese contexto es un campo minado, porque el terrorismo empuja al Estado hacia la dureza, y la dureza, en el Perú, tiene historial de volverse abuso. Entonces la defensa de la democracia no es solo defender elecciones, es defender límites, defender procedimientos, defender derechos, y hacerlo sin parecer indulgente con la violencia, una cuerda floja, una cuerda sobre un abismo que el país ya conoce demasiado bien. En el Senado, la discusión sobre seguridad, sobre orden interno, sobre respuesta estatal, se vuelve central, y ahí el aprismo tiene que moverse con cuidado. No puede permitir que el Estado se desborde y vuelva a perseguir por identidad política, porque esa película ya la vivieron. Pero tampoco puede quedar atrapado en la acusación fácil de blandos. Heysen, con su temperamento institucional, tiende a buscar el punto donde el Estado se fortalece sin volverse monstruo. No siempre se logra. A veces el país empuja más fuerte que cualquier senador, pero el intento define el tipo de político que él es. Uno que cree que el Estado puede ser domado por reglas, aunque sepa, por experiencia, que el Estado también sabe romperlas. El ascenso de Heysen dentro del Senado, hasta llegar a posiciones de liderazgo, no ocurre por accidente ni por carisma de plaza. Ocurre por reputación interna, por conocimiento del reglamento, por capacidad de conducir sesiones, de ordenar debates, de mantener la compostura cuando el hemiciclo se calienta. Presidir en el Parlamento no es mandar, es arbitrar, es dar la palabra y quitarla, es hacer cumplir tiempos. Es decidir cuándo un tema entra a agenda, es sostener la dignidad del recinto, incluso cuando los propios senadores quieren convertirlo en ring. Y presidir el Senado, en el Perú, tiene un peso simbólico enorme, porque el Senado es, históricamente, la Cámara de la República formal, la que se asocia con continuidad, con tradición, con institucionalidad, que un aprista, un hombre de un partido que durante décadas fue tratado como amenaza, llegue a encarnar esa formalidad, es una escena, cargada de ironía histórica. La puerta que antes se cerraba para impedirle entrar, ahora se abre para que él ordene el tránsito. Pero esa escena no borra el pasado, lo incorpora. Porque el aprista que preside sabe que su presencia ahí es, para algunos, una provocación, para otros una señal de madurez democrática, para otros un riesgo. Y para su propia gente, una mezcla de orgullo y vigilancia. Orgullo porque se llegó. Vigilancia porque llegar puede significar adaptarse demasiado. En la práctica, la presidencia del Senado exige una rutina que no tiene nada de romántica. Horarios largos, lectura de documentos, reuniones con jefes de bancada, coordinación con la Cámara de Diputados, relación con el Ejecutivo, manejo de crisis pequeñas que, si se dejan crecer, se vuelven crisis grandes. Una sesión que se cae por falta de quórum, un debate que se desborda, una acusación que incendia titulares. El presidente del Senado es muchas veces un administrador del conflicto, un hombre que tiene que mantener el edificio en pie mientras adentro se discute cómo reconstruir el país, y en ese edificio cada detalle importa: el sonido del martillo, el murmullo que sube cuando se menciona un tema sensible, el silencio que cae cuando se nombra a los muertos de la violencia, la mirada de los periodistas desde la galería, la tensión entre bancadas que se saludan con cortesía y se odian con disciplina. La política institucional tiene su propia temperatura. No es la fiebre del mitin, es una fiebre más fría, más peligrosa, a veces, porque se disfraza de normalidad. Heysen llega a ese punto de su vida con décadas encima, décadas de persecución, de clandestinidad, de exilio, de retornos parciales, de golpes que borraban lo avanzado, y esa biografía se nota en la manera de ocupar el cargo.
no como un recién llegado que se enamora del sillón, sino como alguien que sabe que el sillón es prestado por la historia y puede ser retirado por la fuerza si el país se rompe otra vez. Por eso, incluso cuando el Senado funciona, incluso cuando la democracia parece haber vuelto, la sospecha no desaparece. El aprista sigue siendo para ciertos sectores el aprista, el de siempre, el que hay que vigilar, el que si se descuida, se toma el país. Es una paranoia antigua, alimentada por décadas de propaganda y por miedos de clase, y al mismo tiempo, dentro del propio aprismo, el dirigente institucional puede ser visto con recelo por los más duros. El que se sienta demasiado cómodo en la alfombra, el que habla demasiado correcto, el que negocia demasiado, esa doble presión, ser sospechoso para el poder y ser sospechoso para los propios, define el tipo de equilibrio que Heysen tiene que sostener, y lo sostiene con lo que aprendió en los años malos. Disciplina, control del gesto, paciencia, la capacidad de esperar el momento sin perder el hilo, porque el hilo, en el Perú, se corta fácil, y volver a anudarlo cuesta vidas, años, generaciones. En 1980, además, hay un cambio de época que se siente en el aire, no solo por el retorno democrático, por el relevo generacional. Los jóvenes que entran a la política no vivieron la represión de los 30, ni la clandestinidad de los 50, como experiencia propia, la conocen como relato, y los viejos dirigentes, como Heysen, cargan con una memoria que a veces pesa como advertencia y a veces estorba como prudencia excesiva. La política se llena de impaciencia, de urgencias, de demandas que no quieren esperar, y el Estado otra vez parece ir detrás de la realidad. En ese borde, Heysen representa una forma de hacer política que está a punto de volverse rara. La política como oficio de largo aliento, como acumulación de experiencia, como arte de sostener instituciones aunque sean imperfectas, no es una forma heroica en el sentido cinematográfico, es heroica en el sentido administrativo. Mantener abierta la puerta cuando todo empuja a cerrarla, y sin embargo, incluso en la cima institucional, el pasado se cuela por rendijas, en una conversación con un colega que recuerda tiempos de proscripción, en una mirada al entrar al edificio, como quien todavía espera que alguien le pida documentos con demasiada insistencia, en la manera de hablar de orden, sin olvidar que el orden fue, muchas veces, la palabra favorita de quienes encarcelaban, en la manera de defender la legalidad, sabiendo que la legalidad, en el Perú, ha sido tantas veces un traje que se pone y se quita, según convenga. La puerta del Senado se abre cada mañana, y cada mañana, para un hombre como Heysen, esa apertura tiene algo de victoria íntima, no una victoria final, no una victoria limpia, una victoria trabajada, con cicatrices, porque llegar a la institucionalidad no borra la clandestinidad, la convierte en memoria activa, y esa memoria, en el Perú de 1980, es un recordatorio incómodo de que la democracia no es un estado natural del país, sino una construcción frágil que se defiende con reglamentos, con paciencia, con acuerdos, con la obstinación de seguir entrando por la puerta correcta, aunque haya quienes prefieran volver a derribar la pared. Octubre de 1980 en Lima tiene un aire engañosamente sereno, como si la ciudad quisiera convencerse de que ya aprendió la lección. El cielo, ese techo gris que no termina de romperse nunca, cae sobre los edificios del centro con una luz plana, sin dramatismo, y, sin embargo, basta caminar unas cuadras para sentir que la calma es una capa fina, una pintura reciente sobre una pared vieja. En las esquinas hay periódicos con titulares que mezclan lo cotidiano y lo ominoso. Inflación, huelgas, debates en el Congreso y, cada vez con más frecuencia, noticias de atentados, de emboscadas, de una violencia que todavía muchos llaman foco, como si nombrarla pequeño pudiera mantenerla pequeña. En ese Perú que vuelve a tener parlamento y al mismo tiempo empieza a perder el sueño, Luis Heysen Inchaustegui está donde durante décadas parecía imposible imaginar a un aprista. En el corazón mismo de la institucionalidad, no como visitante, no como tolerado, como autoridad, y eso en un país que convirtió al aprismo en sinónimo de amenaza durante buena parte del siglo XX, no es un detalle de protocolo, es una inversión histórica. La puerta que antes se cerraba con cerrojo y con decreto, ahora se abre con ujier y con agenda. La misma lógica, otro escenario. Presidir el Senado no es un premio, es una prueba. Es el cargo que te obliga a ser, al mismo tiempo, árbitro y blanco, el que sostiene el martillo,
ese golpe seco que ordena el ruido, no puede darse el lujo de sonar partidario, pero tampoco puede fingir que no tiene historia, y Heisen tiene demasiada historia como para esconderla debajo de la toga invisible del reglamento. La trae puesta en la manera de mirar el hemiciclo, en la forma de escuchar una interrupción, en esa disciplina de no reaccionar con el estómago sino con el procedimiento, porque él viene de un país donde el procedimiento era una máscara que se rompía a patadas cuando convenía, y por eso, paradójicamente, lo cuida como se cuida una lámpara en un cuarto con corrientes de aire. El Senado peruano de esos meses es un organismo que intenta recuperar hábitos. Sesiones que empiezan a una hora y terminan a otra, dictámenes que se leen, comisiones que trabajan, ministros que responden. Parece simple, no lo es. La democracia, cuando regresa después de años de gobierno militar, no vuelve como una máquina aceitada. Vuelve como un taller lleno de piezas sueltas. Hay que volver a aprender el ritmo, hay que volver a creer en el papel, hay que volver a aceptar que una derrota en votación no se resuelve con un cuartelazo, sino con otra votación, con otra negociación, con otra semana de paciencia. Y la paciencia, en el Perú de 1980, es un recurso escaso. La economía aprieta. El Estado está endeudado, pesado, lleno de inercias. Las expectativas sociales son enormes porque la transición democrática no solo prometió urnas, prometió normalidad. Y la normalidad para la mayoría significa cosas muy concretas. Que el sueldo alcance, que el mercado no cambie de precio entre las 7 mañana y la tarde, que el transporte funcione, que la escuela abra, que el hospital tenga medicinas. Cuando eso falla, la política se vuelve un lujo irritante, y el Parlamento, con sus discursos y sus formalidades, puede parecer un teatro distante. Heisen lo sabe, lo ha visto antes. Cuando la vida cotidiana se vuelve insoportable, la gente empieza a tolerar soluciones expeditivas, y las soluciones expeditivas, en el Perú, suelen venir con uniforme. Por eso su presidencia del Senado, esa cúspide que para otros sería un momento de vanidad, tiene algo de guardia nocturna. Mantener el recinto funcionando no es solo mantener un edificio, es mantener una idea, la idea de que el conflicto se tramita con palabra y con voto, no con bando y con bala, y esa idea, justo en 1980, empieza a ser atacada desde dos lados, desde el lado de la impaciencia social, que exige resultados inmediatos, y desde el lado de la violencia política, que no quiere resultados, quiere derrumbe. Sendero Luminoso ya no es un rumor, ya no es una rareza de provincia que se comenta con condescendencia limeña, empieza a ser una realidad que obliga al Estado a reaccionar, y el Estado peruano, cuando reacciona con miedo, tiende a hacerlo con reflejos antiguos. Estados de emergencia, militarización, detenciones, controles. La puerta que se abre para defenderse puede cerrarse para todos. Esa es la trampa. Y para un aprista que sobrevivió a décadas en las que orden significaba persecución, el dilema es venenoso. ¿Cómo apoyar la defensa del Estado sin permitir que el Estado vuelva a convertirse en máquina de abuso? En el hemiciclo, esas tensiones se traducen en debates sobre seguridad interna, sobre atribuciones, sobre presupuestos para fuerzas del orden, sobre límites. Esa palabra que en tiempos de pánico suena a debilidad, pero Heisen pertenece a una generación que aprendió en carne propia lo que pasa cuando el Estado no tiene límites. El enemigo se vuelve una etiqueta y la etiqueta se pega donde conviene. Hoy es subversivo, ayer fue aprista, mañana puede ser cualquiera. Presidir el Senado, entonces, es administrar el conflicto sin dejar que el conflicto devore el marco. Es permitir que se discuta con dureza sin que se rompa la mesa. Es sostener la autoridad del reglamento cuando el reglamento parece lento frente a la urgencia. Y esa lentitud es muchas veces la única defensa contra la arbitrariedad. El procedimiento no es poesía, es dique. La rutina del cargo tiene una materialidad que rara vez se cuenta. Hay mañanas de papeles apilados, de oficios que llegan con sellos, de informes que hay que leer aunque sean áridos, de coordinaciones, con secretarios, con ujieres, con asesores que corren por pasillos con carpetas bajo el brazo. Hay llamadas que no quedan registradas en actas, conversaciones con jefes de bancada, con representantes de otras fuerzas, con funcionarios del Ejecutivo que piden tiempo o piden apoyo o piden silencio. Hay almuerzos donde se negocia una frase de un dictamen como si fuera una frontera. Hay tardes en que el hemiciclo se calienta por una palabra mal puesta, por una acusación,
por una memoria que alguien decide invocar, y en el Perú la memoria es dinamita, basta mencionar una proscripción, una cárcel, un exilio, para que el debate deje de ser técnico y se vuelva moral. Heysen, que viene de esa memoria, tiene que decidir cuándo usarla y cuándo guardarla, porque usarla demasiado puede sonar a revancha, guardarla demasiado puede sonar a olvido, y el aprismo, sin Aya de la Torre, está en un momento delicado. Necesita demostrar que puede ser fuerza responsable sin perder su identidad de movimiento perseguido, necesita ser partido moderno sin traicionar su liturgia, necesita hablarle al país entero sin dejar de hablarle a su militancia. Ahí aparece el peso de la figura de Heysen. No es el caudillo que reemplaza al fundador, porque el aprismo no produce reemplazos fáciles, es otra cosa. Es el hombre que encarna continuidad en el sentido más práctico. Continuidad de disciplina, de método, de oficio, el que sabe que un partido no se sostiene solo con emoción, sino con organización, y que un Estado no se sostiene solo con autoridad, sino con legitimidad. La presidencia del Senado también lo coloca en una posición de exposición pública distinta. El dirigente aprista que antes era visto como agitador, por prejuicio o por propaganda, ahora aparece como garante del orden parlamentario. Eso irrita a algunos, tranquiliza a otros, y obliga a Heysen a cuidar cada gesto, porque en política los gestos se vuelven argumentos. Si es demasiado duro, dirán que el aprismo vuelve a su naturaleza. Si es demasiado moderado, dirán que el aprismo se domesticó, y en ambos casos la frase se usa como arma. En esos meses, el Congreso reinstalado convive con un ejecutivo que intenta gobernar en medio de crisis. Fernando Belaúnde Terry vuelve a Palacio con la promesa de reconstrucción democrática, pero el país que recibe no es el mismo que dejó. La reforma agraria del régimen militar cambió el mapa rural, la economía mundial golpea, la deuda pesa, y la violencia empieza a crecer. El Parlamento entonces no es solo un foro, es un campo de tensión entre lo que se prometió y lo que se puede. Y en ese campo, el presidente del Senado tiene que sostener una relación compleja con el Ejecutivo. Ni obstrucción por deporte, ni subordinación por comodidad. La oposición aprista, además, tiene una particularidad. No es una oposición marginal, es una fuerza con historia, con base social, con capacidad de movilización, y esa capacidad, en un país con miedo a la inestabilidad, puede ser vista como amenaza. Heysen lo sabe. Por eso su estilo tiende a la institucionalidad, a hacer oposición desde el reglamento, desde la comisión, desde el debate formal, no porque le falte pasión, sino porque entiende el costo de darle al país la imagen de un Congreso convertido en barricada. Las barricadas, en el Perú, suelen terminar con puertas cerradas para todos, y sin embargo, la institucionalidad no es un refugio perfecto. La violencia no respeta reglamentos, la crisis económica no espera dictámenes, la calle no se calma con actas. En algún punto, el Senado se ve obligado a discutir medidas que tocan nervios. Presupuestos de defensa, estados de emergencia, atribuciones extraordinarias, y cada vez que se discute una atribución extraordinaria, la historia peruana se asoma como un fantasma. Lo extraordinario se vuelve costumbre con facilidad, la excepción se vuelve norma, la puerta se cierra por un rato y luego nadie encuentra la llave. Heysen, desde la presidencia, tiene que administrar también el lenguaje. El lenguaje parlamentario es un campo minado de eufemismos, pacificación, restablecimiento del orden, medidas de seguridad, palabras que pueden significar protección o pueden significar abuso, según quién las ejecute y con qué controles. Y ahí, otra vez, su biografía pesa. Él no puede escuchar esas palabras sin recordar cómo se usaron contra los suyos, pero tampoco puede negar que el Estado necesita defenderse de una violencia real. Esa tensión no se resuelve con una frase brillante, se vive, se soporta, se negocia día a día. En paralelo, su rol se proyecta hacia afuera. La diplomacia aparece como otra puerta, otra forma de representar al país. Para un político que pasó por clandestinidad y por exilio, la idea de portar credenciales oficiales, de hablar en nombre del Estado, peruano ante otros estados, tiene una ironía casi cruel. El mismo Estado que durante años lo trató como enemigo interno, ahora lo envía como rostro legítimo, y la diplomacia, a diferencia del mitin, exige un tipo de autocontrol extremo. Decir sin decir, prometer sin comprometer, defender sin provocar, es un oficio de matices. Y Heysen, formado en décadas de sobrevivir a cambios bruscos, entiende el valor del matiz,
Las misiones diplomáticas, esas representaciones en el exterior, esos encargos que lo sacan del combate cotidiano del hemiciclo, también cumplen una función política interna. Muestran que el aprismo puede ser Estado, que no es solo protesta, que no es solo memoria de persecución, que puede asumir responsabilidades de representación, pero esa misma función tiene un costo. Cada vez que un aprista ocupa un rol estatal, una parte de su base puede sentir que el partido se aleja de su identidad combativa, y cada vez que un aprista representa al Perú afuera, una parte de sus adversarios puede sentir que el Estado se apristiza. En el Perú, la sospecha es un idioma común. La vida de Heysen, en ese tramo final, se mueve entre esas dos escenas. El hemiciclo con su ruido contenido y sus reglas, y la representación, exterior con su cortesía calculada, dos mundos que parecen opuestos, pero que comparten algo esencial. Ambos son puertas, puertas que se abren con credenciales, con firmas, con sellos, puertas que, si cambia el viento político, pueden cerrarse de golpe, y mientras tanto, el país cambia de época sin pedir permiso. La violencia se expande. Las noticias de atentados dejan de ser rareza. Empiezan a ser rutina. La palabra terrorismo se instala en el vocabulario cotidiano, y con ella el riesgo de que el Estado vuelva a caer en su tentación favorita. Simplificar, buscar culpables por asociación, confundir disidencia con amenaza. En ese clima, la defensa de la democracia se vuelve un trabajo ingrato. Defender derechos cuando la gente pide mano dura. Defender procedimientos cuando la gente pide rapidez. Defender límites cuando la gente pide castigo. Heysen, que ha vivido la política como resistencia, entiende que la resistencia no siempre es gritar. A veces es sostener una sesión hasta el final. A veces es impedir que una mayoría circunstancial atropelle a una minoría. A veces es obligar a que un ministro responda en el marco correcto. A veces es recordar, con una frase medida, que el Estado no puede combatir la violencia, convirtiéndose en violencia. Son gestos pequeños. Pero en países con historia de golpes, los gestos pequeños pueden ser la diferencia entre continuidad y ruptura. Hay también un elemento humano, inevitable, que se siente en ese final de vida. El desgaste. Décadas de tensión política no pasan gratis. La clandestinidad deja hábitos. El exilio deja cicatrices. La persecución deja una forma de mirar por encima del hombro, incluso cuando ya no hace falta, y el trabajo institucional, con su carga de horas, de reuniones, de documentos, de presiones, no es liviano para nadie, menos para alguien que ya cargó tanto. En el rostro de un político veterano se lee una biografía que no está en los discursos. Noches sin dormir, decisiones tomadas con miedo, lealtades probadas, traiciones digeridas, y sin embargo hay algo casi obstinado en la imagen de Heysen ocupando un lugar central del Estado peruano en 1980. No es la obstinación del fanático, es la obstinación del sobreviviente, el que vio cerrarse demasiadas puertas como para confiar en que esta vez quedarán abiertas por sí solas, el que sabe que la democracia no se conserva con fe, sino con mantenimiento, como una máquina vieja que si no se engrasa, se traba, y cuando se traba, alguien siempre propone romperla. El 30 de octubre de 1980, Luis Heysen Inchaustegui muere. La fecha cae en un Perú que todavía está acomodándose a su nueva normalidad, sin saber que esa normalidad será puesta a prueba de manera brutal en los años siguientes. Su muerte tiene algo de umbral. Se va un hombre que atravesó casi todo el siglo político peruano del aprismo. La persecución, la clandestinidad, el exilio, el retorno, la institucionalidad, y se queda un país que entra en una etapa donde las puertas volverán a ser disputadas con violencia. En el balance, su vida parece escrita con esa imagen recurrente. La puerta que se cierra y se abre, la puerta del comité clausurado, la puerta de la imprenta confiscada, la puerta del aeropuerto que te expulsa o te deja volver, la puerta del hemiciclo que te admite con credencial, la puerta de la Cancillería que te convierte en representante oficial. Cambian los edificios, cambian los guardias, cambian los sellos, la lógica persiste. ¿Quién entra, quién queda afuera, quién decide? Y quizá ahí está lo más incómodo y lo más revelador de su trayectoria. Un dirigente de un movimiento de masas, marcado por la sospecha del poder, termina encarnando la forma más clásica del Estado. El Senado, la diplomacia, el protocolo, no porque haya dejado de ser aprista, sino porque entendió que, en el Perú, sobrevivir políticamente no siempre significa vencer al
Estado. A veces significa ocuparlo sin que te devore, usar sus reglas sin olvidar cómo se usaron contra ti, y mantener abierta la puerta el tiempo suficiente para que otros, después, no tengan que volver a entrar a escondidas.